Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Bueno, continuamos compartiéndola para allá que habíamos empezado ayer. Quizá ya la última parte, un tema que casualmente mi señora me hacía ver, una parte muy importante que le había llamado la atención, sobre cuando desciende por segunda vez Moisés con las tablas de la Torá, con las 10 palabras. O con los 10 mandamientos, como es conocido. Vamos a recordar un poco la escena, ¿no? Esta para allá, que comienza en Éxodo 30, del verso 11 en adelante, se llama Quitizá, y comienza con que tiene que hacer un censo por el pueblo de Israel. Moisés desciende por primera vez de la montaña y se encuentra con que el pueblo de Israel había hecho idolatría, había hecho el famoso becerro de oro. O sea, increíblemente podemos notar, como hablábamos en el día de ayer, increíblemente en el momento espiritual, cuando Dios se acerca a su pueblo, cuando Dios más se acerca a su pueblo, el pueblo de Dios, entre dudas, entre cuestionamientos, ¿dónde está Moisés? ¿Qué habrá sido de su vida? Construye el becerro de oro. Increíblemente en el momento más sublime, en el momento, como decíamos en el día de ayer, en el momento donde la lógica sería que estarían todos más espiritual, esperando que Moisés bajara con la palabra de Dios, porque en ese momento, mientras ellos hacían el becerro de oro, Moisés estaba hablando cara a cara con Dios. Sucede todo lo que todos sabemos, que Moisés se enoja tremendamente, rompe las tablas, mueren personas a causa de esta idolatría, les hace ciertamente comer el oro, con el cual se habían desprendido de sus alhajas, se habían desprendido de sus bienes para hacer este becerro. Hay muchas suposiciones por qué hacían este becerro. Muchos pensaban de que, como salían de Egipto, recordaban que José, una de las tribus, representaba o era parecida a un becerro, y ellos hicieron un becerro de oro. En definitiva, cualquiera sea la explicación, en el momento más sublime, Israel estaba en la mayor idolatría. Increíblemente, el Señor nuevamente, Moisés intercede por el pueblo y realmente nos muestra de un verdadero pastor, un buen pastor. Vemos a Moisés, un buen pastor, que intercede. A pesar de que Dios le dice que le quería cambiar el pueblo, que lo quería destruir, él dice, no, Señor, y se pone en medio entre el pueblo y Dios. Intercede por el pueblo, y como dice la Escritura, un sadik, un justo, el valor de un justo, la oración de un justo, puede mucho, y el Señor aplacó su ira. Sube nuevamente a la montaña, y ya vamos al capítulo 34 de Éxodo, también en la para allá, Quitizá, y aquí vemos algo extraordinario, que no lo vemos en la primera vez que él desciende, pero sí en la segunda vez. Cuando dice así la palabra de Dios, en el verso 27 de Shemot, Éxodo 34, dice, Hashem le dijo a Moisés, escríbete estas palabras, pues en función de estas palabras hago el pacto contigo y con Israel. Moshe estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y Hashem escribió sobre las tablas el pacto de los 10 mandamientos. Resulta que al descender Moshe al monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no se dio cuenta que su rostro resplandecía por haber hablado con él. Aarón y todos los israelitas observaron a Moshe y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por lo que sintieron temor de acercarse a él. Moshe los llamó, y Aarón y todos los líderes de la comunidad volvieron a lo de él, y entonces Moshe les habló, les transmitió las enseñanzas de la Torá que había recibido, y luego se acercaron todos los israelitas a Moshe y le dio todas las indicaciones que Hashem le había dicho en el monte Sinaí. Entonces, algo muy interesante, en la segunda oportunidad, cuando desciende, después de que el pueblo de Israel que había pecado, que había transgredido en idolatría, vuelve con mayor gloria a Moisés, vuelve con mayor gloria que la primera vez, porque en esta segunda vez desciende con la presencia divina, su rostro resplandecía, tuvo que cubrirse porque el pueblo de Israel tenía miedo
de morir. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ven nuestros ojos? Moisés no se dio cuenta que la gloria de Hashem, que la gloria de Dios estaba sobre su vida. Estaba en un... Yo pensaba mucho en este tema. ¿Por qué no al principio y por qué sí la segunda vez después que intercedió por el pueblo? Sin duda que el haber intercedido por el pueblo en desobediencia, en haberse puesto en el medio, en ser un verdadero ejemplo del Mesías, un tipo del Mesías, un tipo de Yeshua, lo elevó aún más. El hecho de interceder por el pueblo, que a pesar que estaba en desobediencia, que a pesar que estaba en idolatría, de interceder por este pueblo. Qué importante es la intercesión. Y esto lo elevó aún más a Moisés. Ya a tal punto que él no se dio cuenta cuando descendió que su rostro resplandecía. Increíblemente vemos aquí diversos niveles espirituales en esta para allá, en estos 4 capítulos que hemos compartido. Vemos que comienza con un censo, vemos que comienza con la primera vez cuando le da la palabra de Dios y ellos hacen un becerro de oro. Descienden a un nivel espiritual muy bajo. Moisés intercede y se eleva aún más que al principio, porque vemos aquí que él baja con el rostro resplandeciente, a tal punto que tuvo que cubrirse su rostro porque el pueblo mismo tenía temor de la presencia divina, porque sabían que no estaban en condiciones todavía espiritualmente, o pensaban que no estaban en condiciones de acercarse a Dios. Y Moisés sí, que hablaba cara a cara, al verso el Eterno, venía con ese resplandor que representaba la gloria divina, que ciertamente representaba la gloria divina. El pensamiento en esta noche, ya cerrando este Shabbat, en mi corazón estaba esto. Muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos estos altibajos. Podemos estar en periodos espirituales muy altos y a veces hasta irritarnos, como en el caso de Moisés en la primera vez, y descender y mostrar el celo por las cosas de Dios, pero nuevamente ponerse, no perdiendo un instante, en comunión con el Eterno e interceder aún por aquellos que habían sido de tropiezo para su vida espiritual. Recordemos que en la primera parte rompe las tablas. Aún interceder por aquellos que lo habían hecho perder la paciencia. Maravilloso es el Señor, porque cuando Él intercede por el pueblo y Dios le da una segunda oportunidad al pueblo de Dios, es precisamente por la oración de Moisés. Esto hace que Él se eleve aún más y descienda con el rostro resplandeciente. Oro a Dios en mi corazón, tú que estás escuchando del otro lado, tú que estás sintiendo este mensaje, de que quizás estás pasando por pruebas, quizás estás apartado, quizás te alejaste muchísimo del Señor. Y quizás también Dios les puede estar hablando a un siervo de Dios, a un pastor que se siente defraudado por el pueblo que no lo acompaña. Pero qué ejemplo maravilloso nos da este buen pastor, Moisés. El ejemplo de aquel que no le interesó su reputación, no le interesó su prestigio, su liderazgo, ni siquiera le interesó si le daba un pueblo mejor. Lo que le interesó fue interceder por aquellos que estaban en pecado y por aquellos que todavía no podían palpar al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. En esta noche, entregando prácticamente el Shabbat, oro a Dios en mi corazón que tu rostro pueda nuevamente resplandecer. Porque después de haber bajado con ira y después de haber descendido a un pueblo que estaba en pecado, el Señor lo eleva aún más. Porque hubo una cosa muy importante, Moisés: la intercesión, la oración. Interceder aún por aquellos, como nos enseñó Yeshua, aún por los enemigos, porque en aquel momento fueron enemigos para su ministerio, para su crecimiento espiritual. Una tremenda enseñanza para los ministros, una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Podemos descender a las partes más profundas, pero si hacemos teshuvá, si hacemos arrepentimiento, si buscamos a Dios de corazón, el Señor nos puede elevar a lugares celestiales y puede hacer resplandecer nuestro rostro. El pecado hace que nuestro rostro sea opaco, pierde luz, nuestra vida pierde luz. Nuestro ser pierde luz, nuestra alma pierde luz. Pero cuando nos acercamos nuevamente a Dios,
con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y con un corazón de interceder aún por aquellos que nos han pagado mal, aún por aquellos que nos han defraudado, como en el caso de Moisés, nos hace elevar espiritualmente. Ora a Dios que como Moisés, tú en esta noche te eleves espiritualmente buscando el rostro del Señor, que puedas orar aún por aquellos que han sido de tropiezo, para tu ministerio, para tu vida, para tu familia, y para que te puedas elevar como Moisés y puedas ascender con el rostro resplandeciente, descender aún en los niveles más bajos para encontrarte con aquellos que están en pecado, para poder transmitir el mensaje de salvación con el rostro resplandeciente. Solo la luz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, puede hacer en ti una vida nueva. Depende de nosotros como pastores, como ministros, como evangelistas, como obreros, como cualquiera de nosotros, no importa el título, cualquiera, como el nuevito, que podamos subir a la presencia de Dios para interceder por aquellos que no nos han sido de gran bendición, pero interceder. Y de esta forma nos ponemos a un nivel espiritual muy alto en el cual el Señor nos eleva de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que comenzamos a iluminar y a hacer luz de verdad. Esta es la luz de la cual habló el Señor Yeshua. Vosotros sois la luz del mundo. Es tiempo de que empecemos a entender que también tenemos que interceder por aquellos que menos nos agrada y que posiblemente por aquellos que nos han causado algún tipo de daño, inclusive en lo espiritual. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a mí primero y a cada uno de vosotros en poder subir a la presencia de Dios en intersección por aquellos que no nos han pagado precisamente muy bien. Y entonces la palabra de Dios nos dice que cuando esto hizo Moisés, su rostro resplandeció. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, que al final del Shabbat, a una hora prácticamente de la finalización de este Shabbat de 3 de marzo del 2018, que está para allá, que esta segunda parte que hemos tenido a esta hora pueda reflexionar, cada uno de nosotros podamos reflexionar cuán importante es la oración, la tefilá, intercesión, y cuán importante es cuando aún oramos, como nos enseñó el Señor, por aquellos que no son tan gratos para nuestras vidas y que, sin darnos cuenta, todos estos son peldaños que nos ayudan a crecer espiritualmente y a poder dar luz, iluminar, porque solamente de esta forma podremos ser semejantes a nuestro Padre Celestial, como dice la palabra de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que el Señor nos ayude. No es fácil, mas no es imposible. Porque cuando entramos en su presencia, cuando entramos en su gozo, cuando entramos en la oración, podemos resplandecer y podemos reflejar la luz de nuestro Salvador Jesucristo, la luz de Yeshua, el Mesías. Que el Señor te bendiga. Shalom, Uraja, paz y bendición. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Señor Yeshua.